Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos que nos siguen a través de Mía TV, Canal Matriz, Canal 41, Canal de la Familia, Televida, Radio Callacoa, Radio Yuma, Radio Horizonte, el canal de YouTube de la Basílica. Le envío un saludo muy especial a ustedes y a aquellos peregrinos que han llegado de diferentes lugares. Que el Señor les siga fortaleciendo en esta Santa Cuaresma. Que a los que acostumbran a venir aquí a esta misa, que el Señor siga siempre a su lado. Estamos ubicados en el primer domingo de Cuaresma. Hay un tema centralizado que es el eje de la liturgia de la palabra de este domingo, que son las tentaciones. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas: el libro del Génesis, de Pablo a los Romanos, y el Evangelio de Mateo. En el libro del Génesis podemos sacar dos elementos fundamentales. Lo primero que hay que saltar es que Dios crea al hombre y a la mujer con una gran finalidad para que administre el cosmos, para que administren el mundo. Pero también hay una situación de fondo: la realidad del mal, que no es creado por Dios, sino por la desobediencia del ser humano. Y aquí entramos en el fondo de la situación. Dios creó al hombre y a la mujer, pero en medio de la creación colocó ciertas limitaciones para que el hombre no haga y la mujer. Y presentan esa simbología del jardín con los frutos. Y el propio Dios le dice a Adán y Eva: de ese fruto no pueden comer. Pero como le dije, Dios le dio libertad al hombre y a la mujer. Y en medio de la creación de Dios surge también el mal por la libertad del hombre, no porque Dios haya creado el mal, se lo repito.
el propio hombre fue constructor de la maldad, de la desobediencia. Y aquí aparece en la escena la serpiente, que era más astuta de las demás bestias del campo. El Señor le había dicho a la mujer, con que Dios le ha dicho que no coma de ningún árbol del jardín. Y aquí aparece la conversación de la serpiente. Y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no coma de ningún árbol del jardín. La mujer le contestó a la serpiente, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no coma de él, ni lo toque, de lo contrario morirá. Esta palabra morirá tiene un concepto histórico del pecado, porque la muerte para los creyentes en Cristo nunca uno muere. La verdadera muerte es la muerte del pecado. Ahí que nosotros tenemos que fortalecernos interiormente. Y fue la lucha desde el inicio de la creación, que Dios le hace un llamado a morir al pecado. Pero viene la seducción de Satanás, que en este caso se disfraza de una serpiente. Satanás es astuto, inteligente, pero no puede más que Dios. No puede más que Dios. Y la serpiente quiere convencer a la mujer y le dice todo lo contrario que Dios le ha dicho, porque la misión de Satanás es decir todo lo contrario que Dios quiere para la humanidad. Si Dios habla del amor, Satanás habla del odio, habla de la división, habla del rencor, de la envidia. Y por eso dice, no morirá. Es que Dios sabe que en el día en que coma de él, se le abrirá los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Si la serpiente le dice a la mujer, será como Dios, y en la medida en que el hombre y la mujer quieren hacerse Dios en este mundo, ya comienza el fracaso. Autodeterminarse a sí mismo, autoconstruirse a sí mismo, hacerse en una palabra como si fuera Dios, como si Dios
no existiera. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos, deseable para lograr la inteligencia. Y así tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido y también comió. Aquí entra en la escena dos elementos: creerse como Dios, autodeterminante de todo, que todo está en su control. Pero también nace la realidad del pecado, que se llama el pecado original. Y aquí hay una palabra fundamental que produce el pecado, que se llama la desobediencia a Dios. Eso es lo que quiere decir hoy la centralidad del libro del Génesis. La desobediencia de Dios y creerse como Dios. Son dos realidades pecaminosas. La desobediencia, que no quiere dejarse dominar de la trascendencia, sino que yo soy dominador de todo. Lo que vale es lo material: comer, beber, divertirse, toda realidad pecaminosa, porque se dejó seducir de Satanás. Se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos. Perdieron el temor de Dios. Perdieron la vergüenza. Perdieron el horizonte de Dios por apegarse a las cosas materiales, por apegarse a la desobediencia y creerse como Dios o pequeños dioses, tanto Adán y Eva. Ahí está el error de los primeros padres, en el pecado de la desobediencia y sustituir a Dios, y ello decir que son pequeños dioses en este mundo. Y lo vamos a entender en el Evangelio de Mateo. Después del bautismo en el Jordán, que tenía la fortaleza del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Es la misma dinámica. Aquí aparece la palabra serpiente, que es la simbología del mal, la simbología de Satanás. En el Nuevo Testamento aparece claro: para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches,
Él sintió hambre, sintió debilidad, sintió esa necesidad de comer. Y ahí fue que el diablo quiso pisotear, dominar a Jesucristo. Y aquí aparece lo que se llaman las 3 tentaciones. Una está relacionada con las cosas materiales. La otra está relacionada con Dios. Y la última con los demás. La relación con los demás. La primera, el concepto materialista que quiere explicar hoy el maestro a través del Evangelio de Mateo de la primera tentación. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Esa palabra, si eres hijo de Dios, en el inicio de la misión de Jesucristo aparece, si eres hijo de Dios, pero también aparece en el momento de la cruz, cuando Él está en el sufrimiento y en la debilidad más fuerte. Le dicen los que están alrededor: si eres hijo de Dios, libérate de la cruz. Así que también aparece en el momento de la cruz y aparece en el momento del inicio de su prédica, que fue el desierto, para fortalecer su vida de fe. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesucristo le está indicando que nosotros en nuestra vida cotidiana no podemos centralizar nuestra vida en las cosas materiales, porque uno piensa que el tener es lo esencial. Yo sé que el hombre tiene que comprar, tiene necesidad de las cosas materiales, pero lo que dice hoy Jesucristo, no convertir las cosas materiales como si fueran un pequeño Dios en tu vida, que eso lo determina todo, que el consumo, que la compra, la tierra, el dinero, eso no lo determina todo. Ese punto lo tenemos que tener claro los cristianos, que no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, de la palabra de Dios que nos fortalece. ¿Cuántas personas tienen todo en la vida? ¿Y qué le vale tener si pierde y malogra su vida humanamente? ¿Por qué tenemos tanto afán?
Inclusive, a veces queremos negociar con Dios, pedirle a Dios mucho progreso, muchas cosas materiales. Y en nuestra mente fabricamos un Dios que negocia con nosotros, un Dios que da progreso en mi vida. Pero cuando deja de darlo, ya no creemos en Dios, porque hemos fabricado un Dios totalmente materialista, un Dios de este mundo. La segunda tentación es la relación del propio Dios. ¿Cómo quieren sacar del mundo a Dios? Como grupo sociales inteligentes de este mundo, gobierno, quieren sacar de la sociedad a Dios y quiere que el mundo viva con plena libertad de hacer lo que quiera. Y lo explico con la segunda tentación. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso allá en lo alto del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Fíjense bien que Satanás está manipulando la palabra de Dios, porque a veces uno manipula la palabra de Dios, y Satanás es especialista en manipular la palabra de Dios, porque él está citando aquí la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo, también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No tentará. A veces en la vida uno se va distanciando de Dios. Y vamos creando un Dios de agradecimiento, un Dios del bienestar, de un Dios mágico. Y no podemos tentar al Señor. Lo importante es creer en Dios y colocar toda nuestra confianza en Dios. Porque Dios te ayuda, pero tú tienes una fuerza de voluntad que Dios mismo te la ha regalado para que tú luches y eches hacia adelante. Él te dará fuerza, pero también necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. No podemos tentar a Dios, que Dios nos va a regalar todo en la vida, que Dios es puro bienestar, puro progreso. No. También Dios necesita que nosotros demos un paso hacia adelante, porque nos ha dado las manos, nos ha dado la inteligencia para trabajar. La última tentación, de nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te lo daré si te postras y me adoras. Fíjense de qué habla aquí.
los reinos de este mundo. Aquí entra lo que se llama el poder. El poder económico, el poder político, el poder cultural y el poder religioso. A veces quieren dominar y manipular a muchas personas. Cuando un poder no se asume con un sentido de testimonio y de servicio, ese poder no sirve para nada. Si este poder es para manipular, para maltratar, para humillar, para sentirte que tú tienes poder porque tienes el dinero. Hay muchas personas que dicen, en una empresa lo que yo quiero es la administración, porque tengo poder, tengo dominio. No piensan en el concepto de servicio, piensan en el concepto de humillar al otro, de maltratar al otro por el poder que tienen. Ustedes ven mucha gente en esta vida escalando poder, buscando poder, y han hecho del poder un pequeño Dios, tan envenenado del poder, aunque ustedes lo vean tranquilito a veces, calladito, pero buscan el poder por debajo para poder dominar. Y eso no es de Dios. Lo de Dios es el servicio, la entrega. Hay muchas personas que buscan el poder político. ¿Cuál es la finalidad del poder político? Buscar el bien común. Buscar el bien común. No es maltratar a la gente, ni manipular a un pueblo o engañar a un pueblo. Sentirse rey y señor de un pueblo a nivel político y a nivel económico. Usted está en la vida para el servicio de la humanidad, para la entrega de la humanidad, para la transformación social, cultural de un pueblo. Pero usted no está para humillar y maltratar a través del poder. Han surgido las dictaduras modernas a nivel político. En otros países no pueden expresarse ideas. Mire cómo está Nicaragua. Se han creído dioses y señores, dueños de todo el mundo. Quitan nacionalidad, quitan la identidad de la persona. Pero ¿quién te ha dado esa potestad, Señor? Y en otros países de América Latina que creen que no se van a morir y la hermana muerte lo anda acechando, y todo ese deseo de daño de la sociedad, y a veces piensan que están actuando a favor de un pueblo, lo que se están engordando y llenándose de manteca. Ese poderoso que a través del poder maltrata y humilla a un pueblo. Por eso el que se dedica a la ciencia política tiene que dedicarte a luchar por el pueblo, luchar por el bien común, luchar por la promoción humana, pero no humillar
ni maltratar y ponerse ciego. Se ponen ciegos, se emborrachan por el poder político. No escuchan a nadie, no le hacen caso a nadie. En esos países que existen la dictadura, ellos se creen autoconstructores del país, autoconstructores de la gente. Le quitan hasta la nacionalidad a la persona. Caso Nicaragua. Eso es humillante y bajo. Ese pensamiento llega solamente de los ojos a los lentes de su espejuelo, en lugar de dialogar, de presentar los problemas. Así sucede también en la vida cultural, en la vida religiosa. ¿Cuántas veces el Papa Francisco ha dicho que uno de los grandes problemas que tiene la iglesia contemporánea es la búsqueda de poder de sus miembros? La ansiedad de poder divide, porque el que quiere dominar divide. Y esa es la función, termino, de Satanás. Satanás tiene una función en este mundo: dividir la sociedad. Y dividiendo la sociedad va debilitando lo que buscan el bien, lo que buscan el progreso de los pueblos, no solamente el cristianismo. Satanás destruye a aquellos, aunque no sean cristianos, luchan por el bien. Lo destruye Satanás porque él no quiere el bien, él lo que quiere el mal, el odio, el rencor. Destruir todo lo que sea bueno para construir todo lo que sea malo. Por eso en este tiempo de Cuaresma, háganse una evaluación interior de su vida. Nosotros somos tentados y las tentaciones no son malas, porque las tentaciones nos purifican y nos fortalecen. Lo malo es caer en las tentaciones, dejarse seducir de las tentaciones, dejarse humillar, maltratar y pisotear de las tentaciones. Y el que no ora, el que no busca de Dios, el que no tiene una fortaleza interior, el que no tiene un discernimiento, va a fracasar. Por eso en este tiempo de Cuaresma, traten de fortalecer su vida interior. Traten de abrir su corazón a Dios para luchar contra los males que hay en este mundo. Que así sea. Amén.